puedan compartirlo con otras personas y puedan pues ustedes también revivirlo. Mucho gusto, mi nombre es Gabriela Hidalgo y hoy con un gran webinar en donde estaremos hablando bastante sobre el tema de ciberseguridad, sobre el tema de Zero Trust específicamente. Entonces, y aquí como, como van a ver, voy a estar bastante bien acompañada por varias personas, aquí 5 personas que nos acompañan con este tema de Zero Trust en acción y cómo podemos detener las amenazas antes de que se propaguen con Akamai Guardicore. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Pues obviamente es tener ese enfoque proactivo, ¿verdad? En lugar de reactivo. Y bueno, entonces vamos a ver cómo podemos habilitar esa seguridad con microsegmentación, control de movimiento lateral y protección de activos críticos en entornos complejos, perdón. Bueno, para eso voy a empezar a compartirles un poco de quienes nos acompañan el día de hoy. Ya los voy a compartir por acá. Bueno, y nos acompaña, entonces empecemos alfabéticamente. Antonio Ramírez es el Senior Enterprise Sales Executive, ejecutivo de ciberseguridad con más de 22 años de experiencia y especializado en convertir riesgos cibernéticos en estrategias de negocio. Además, con trayectoria en ciberseguridad empresarial, protección de infraestructuras críticas y desarrollo de soluciones para compañías líderes como Akamai, TX1 Networks, Clarity, FireEye, Flashpoint, perdón, Cisco y Checkpoint. Así que bienvenido, Antonio, un placer tenerte aquí con nosotros. Además Gracias. de eso, pues nos acompañan Daniel Jax. Daniel es Major Account Executive y lidera iniciativas de nuevos negocios en Centroamérica y Caribe. Colabora con organizaciones líderes en proyectos de ciberseguridad, de Zero Trust, microsegmentación, protección de aplicaciones y resiliencia digital. Además de esa experiencia comercial, contribuye también activamente a desarrollar el ecosistema regional de ciberseguridad, siendo profesor y miembro de la Junta Directiva de ISC Cuadrado Costa Rica. Bienvenido, Daniel. John también nos acompaña, John Ricardo León, Senior Sales Engineer para NOLA. Es profesional de ciberseguridad con más de 15 años de experiencia, especializado en protección digital, gestión de riesgos y arquitectura de seguridad para organizaciones en América Latina. Actualmente asesora a empresas en estrategias de Zero Trust, seguridad de aplicaciones, protección de API y microsegmentación, respaldado por una sólida trayectoria también en compañías líderes como Cisco, Fortinet, SourceFire y Hillstone Network. Hola, John, bienvenido también. Y por último, José Esteban Brenes, que es Digital Solution Sales Consultant y él tiene un grado en la parte de ingeniería electrónica del Tecnológico de Costa Rica y tiene también varias certificaciones de fabricantes como Cisco, Avaya, Palo Alto, Fortinet y F5, con más de 10 años de experiencia en todo este tema de preventa de soluciones tecnológicas. Además, se especializa en automatización y en ciberseguridad y ha contribuido en su carrera en diseño y a construir un desarrollo curricular con el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Actualmente ha fungido como Product Manager y arquitecto de ciberseguridad para compañías como Cisco, Palo Alto, Fortinet y también como consultor y dando conferencias. Así que bienvenidos a todos ellos a este webinar y muchísimas gracias por acompañarnos. Así que bueno. Nada, José Esteban Brenes, ya te voy a dar la palabra. Nada más decirles a todos los que nos acompañan, bueno, agradecerles y decirles que, bueno, tenemos el chat donde les voy a dejar aquí un buenos días a todos, ahí para que nos digan cómo están, cómo está el clima ahí por donde se conectan, a dónde están conectados, etcétera. También pueden habilitar, así como lo estoy haciendo en este momento, pueden habilitar virtualmente la mano. Eso significará que pueden, que quieren que nosotros les abramos el audio. Si tienen alguna consulta que hacer verbalmente, pueden hacerlo. Y también, pues, los emoticones que pueden utilizar, que pueden poner ahí aplausos, pueden poner caritas felices, en fin, los pueden empezar a probar desde ya para nosotros saber que están por ahí escuchándonos y que pues tenemos un gran webinar. Así que los que quieren ir ahí aprovechando los emoticones también los invitamos a hacerlo. Pues nada, gracias ahí por los emoticones. Nada, entonces José Esteban, te doy ahora sí la palabra. Perfecto, no. Muchas gracias, Gabriela.
Bueno, muy buenos días a todos. Como decía Gabriel en la introducción, el día de hoy vamos a tener una conferencia o una charla bastante importante sobre cómo mejorar, cómo complementar esa confianza cero, esa estrategia de confianza cero en sus organizaciones. Importante, esto es información que trabajamos nosotros dentro del Cybersecurity Center de GBM. Lo que buscamos es compartir este tipo de estrategias, este tipo de iniciativas, ese conocimiento que nos brindan los aliados tecnológicos, en este caso uno bastante importante como lo es Akamai, y queremos compartirlo así como lo compartimos con la mayoría de estos clientes que ya tenemos dentro de nuestro suite de contratos, pero también brindarles a ustedes esa información y que podamos hacer negocios juntos, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos acá o de qué temas vamos a hablar? Es importante siempre iniciar el en por qué, en qué nos trae, qué nos hace estar acá, qué nos hace estar siempre escuchando a estos expertos, a estos especialistas con sus nuevas tendencias. Bueno, todos sabemos que estamos en un loop infinito de transformación digital. Cada día es más rápida esa transformación digital y eso nos genera múltiples hitos a nivel de seguridad. Primero, ¿cómo hacemos para visualizar todo? ¿Cómo hacemos para poder generar políticas que sean consistentes a los múltiples entornos, que nos generen esa protección en todo? ¿Cómo proteger todos los entornos? Antes estamos acostumbrados a protegernos detrás de un firewall. Ahora ya con los compañeros de Daniel y Antonio vamos a poder ver qué más nos estamos viendo, qué otros temas, qué otros vectores de ataque podemos proteger y complementar. Muy importante, además de la visibilidad, es importante la granularidad a la hora de la protección. Tenemos que entender qué es lo que estamos protegiendo. ¿Para qué? No solo para, está bien, ya logramos protegernos, dependiendo de nuestro giro de negocio, vamos a necesitar demostrar cumplimiento. Y por último, que es el enemigo de la ciberseguridad, en muchos casos, que es la experiencia del cliente. No podemos generar una ciberseguridad que genere ese roce o esa fricción con la experiencia del cliente. Entonces, en este tipo de charlas y sobre todo en la charla de hoy, vamos a ver cómo complementar esa estrategia Zero Trust siguiendo los sitios de negocio, cómo mejorar esa visibilidad y cómo complementar. Esto es muy importante. No existe un producto para Zero Trust, pero existen muchas iniciativas y existen muchas herramientas que me pueden ayudar a mejorar esa estrategia y a complementarla con herramientas que me simplifiquen la vida. Entonces, Antonio, Daniel, ahí les cedo la palabra y les cedo la presentación. Por favor, aquí ya pongamos atención a los especialistas de Akamai. Gracias, gracias, José. Un gusto y un gusto a todos los que nos acompañan. Mi estimado Daniel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos, qué gusto estar acá. Perfecto. Bueno, pues vamos a tocar materia, como bien comentaba José. La realidad es que justo, ¿no? El tema como lo conocíamos anteriormente, bueno, aquí me voy a me voy a regresar varias décadas en el tiempo, ¿no? Antes hablábamos de un firewall, de un antivirus, ¿no? Y eran como los componentes más críticos. Eh, Tal vez el tema de filtrado web, ¿no? La realidad es que hoy día hablamos de manera muy cruda, pero muy dura, que el navegador es nuestro nuevo sistema operativo, ¿no? La gente ejecuta más del 80% de la actividad laboral en el navegador, ¿no? Accediendo a herramientas, un CRM, un ERP, herramientas de respaldos, correo, ¿no? Y las aplicaciones se han convertido en nuestro nuevo perímetro. ¿Por qué? Porque es el punto de convergencia justamente de esos usuarios, de mis proveedores, de mis clientes, ¿no? Entonces, son los nuevos paradigmas que, como bien comentaba José, son disruptivos y aceleran de manera progresiva la transformación digital, ¿no? Ese es el modelo sobre el que tenemos que accionar. Y bueno, pues la pregunta que vemos ahí, ¿no? ¿Cómo los estamos protegiendo, ¿no? La realidad es que esa tendencia que veníamos llevando hace un par de décadas está completamente desvanecida, ¿no? Ya no hace sentido poner todos los esfuerzos en proteger un data center, en proteger
una ubicación específica. Hoy día, como comentábamos, las aplicaciones están distribuidas por todos lados, ¿no? Tengo servicios en nubes públicas, tengo componentes virtualizados, tengo componentes todavía en bare metal, ¿no? Hay quienes ya incluso se movieron al tema de contenedores, ¿no? Y eso es solamente mi entorno. Ya decíamos que nosotros consumimos recursos de terceros, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, algunas aplicaciones, ¿no? El CRM, bueno, pues idealmente está en la nube, el ERP, muchos lo están migrando de premisas a un SaaS, ¿no? Entonces empezamos a establecer nuevos diseños. Hay conectores, hay APIs, hay servicios que se consumen directamente y eso hace infinitamente más complejo el entorno. Ya no es parar una frontera como habitualmente lo veníamos haciendo al frente de nuestra ubicación y contener todo lo que está adentro, ¿no? Adentro hay miles de cosas, ¿no? Ya no hablamos ni siquiera de dispositivos, hablamos de servicios y hablamos de aplicaciones, ¿no? Entonces, esa granularidad, esa pulverización hace que sea ineficiente ese modelo. Justo ahí, Antonio, perdón te interrumpa, pero eh, lo conversábamos incluso antes de la presentación. Y esto creo que hace todo el sentido a presentarse y analizar qué sucede cuando hay un ataque, por ejemplo, de ransomware, que es uno de los puntos más críticos o los casos de uso en los que microsegmentación toma especial participación. Cuando hay un ataque de ransomware que utiliza un protocolo o un puerto legítimo que ya ha sido autorizado, o incluso un poquito más granular, un usuario con sus credenciales reales. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo se puede mitigar un tipo de ataques de esa forma? Muy buen punto, Daniel. Y justamente es lo que diferencia, regresando a lo que comentaba José con la parte de Zero Trust, ¿no? No se trata solamente de validar un usuario o un dispositivo, ¿no? Con múltiples factores de autenticación, tokens y demás. Eso es un check dentro de la lista, ¿no? Eh, la realidad es que el concepto cambió radicalmente, ¿no? Si uso términos como un EDR, como un XDR, como un NDR, todos son familiares a nosotros y son componentes que funcionan muy bien, ¿no? Porque al final están analizando, utilizan ya temas de inteligencia artificial para conocer las amenazas, esos patrones de comportamiento y contenerlos. La realidad es que, como bien comentaste, ¿no? Si un ataque o un usuario malintencionado o con o con una operación errática, algún error manual, habilita una amenaza, el camino es correcto, ¿no? Pero la acción no necesariamente lo es. Aquí es la diferencia, la gran diferencia de nuestro concepto de microsegmentación. Nosotros vamos a nivel de procesos, a entender cuáles son esas aplicaciones, cuáles son esos servicios que están corriendo, que deben operar, y sobre eso creamos ese microperímetro, ¿no? Yo ya sé, como bien decía Daniel, yo ya sé que el usuario A se va a conectar al aplicativo del CRM. Yo ya sé que el usuario A va a extraer información de una aplicación de finanzas. Esos son mis flujos de comunicación a nivel procedural, a nivel de los servicios inclusive, ¿no? Como tú decías, puertos, protocolos, ¿no? Entonces, yo creo ese filtro, yo creo ese control y todo lo que sea distinto, obviamente, como no está dentro de esa cobertura, va a ser alertado o puede ser bloqueado, ¿no? Entonces, es ahí como llegamos a ese punto de granularidad, ¿no? El tema muy puntual, como tú decías, el malware, el ransomware, ¿no? Usando credenciales correctas, ¿no? Imagínate un usuario que fue vulnerado, ¿no? O hemos escuchado, hemos visto en foros de noticias donde los mismos atacantes ya buscan comprarle las credenciales a usuarios legítimos de la empresa. Entonces, imagínate a alguien que pues quiere una plata extra, ¿no? Vende sus credenciales, el atacante se firma a su máquina, la máquina es un dispositivo validado por la organización, las credenciales son legítimas, ¿no? Entonces, hasta ahí la autenticación y la validación de identidad hizo su trabajo y lo hizo bien. Pero la realidad es que estando el atacante de por medio,
ahí va a venir una disrupción. Yo no creo que el atacante se ponga a mandar correos en lugar del usuario. Yo no creo que el atacante se ponga a dispersar la nómina, si hablamos de alguien de finanzas. El atacante va a querer conocer el entorno de manera masiva, va a querer escalar privilegios, va a querer replicarse a otras máquinas para hacer más masivo el ataque, ¿no? Esas desviaciones son justamente donde la microsegmentación hace diferencia, porque son comportamientos que no hace normalmente usuario, ¿no? Se Lo autenticó que bien. decimos, perdón, lo que decimos muchas veces y lo hacemos de una manera graciosa, pero es muy real. Los hackers hoy día se dice que ya no hackean, ya no necesitan hacer ataques sofisticados. Loguearse es más fácil y es más fácil conseguir los credenciales de alguien y entonces entrar a un proceso en el que los procesos de validación sean permitidos y luego adentro todo lo que sucede, ¿cierto? Claro, y justo en ese sentido, eso nos confirma algo que todos sabemos. La seguridad al 100 no existe, porque va a haber esa infiltración, va a haber esa actividad del atacante. Lo importante es que con la microsegmentación vas a tener un componente que sí efectivamente va a donde va a llegar el atacante, pero ya no se hizo una masificación de eso, ¿no? Y justamente es lo que nosotros buscamos. Algo que queda perfecto con este ejemplo que tú ponías y la consulta que me hacías. ¿Qué pasa? Imagínate todas las APIs que hay conectadas en una organización. Imagínate ahora con el uso de la IA, ¿no? Hay una encuesta que hizo una consultora hace un par de meses donde decía el 85% de las organizaciones tiene en mente desplegar la IA, ¿no? El 80% no sabe ni cómo hacerlo, pero en el 85% de los entrevistados, ellos están seguros que la gente usa la IA, ¿no? ¿Qué datos están subiendo? ¿Cómo lo están conectando? ¿No? ¿Cómo están teniendo esa interacción? Entonces, tienes un backdoor gigantesco, ¿no? Porque esos servicios están fluyendo a través de un navegador, a través de aplicativos que ya tienen el permiso y como decías, el camino ya está abierto, ¿no? Aquí es donde justamente hace sentido esta parte de la microsegmentación. Vamos a regresarnos un poco porque pues ya estamos hablando de los ataques, ya estamos hablando de poner controles, de conocer nuestro entorno y ese es justamente el problema más grande, ¿no? Yo puedo decir con seguridad que muchas de las organizaciones han tenido varios intentos de mapear su entorno, ¿no? De hacer un diseño estructural completo, no solamente cajas, no solamente equipos, direcciones IPs, servicios, flujos aplicativos, ¿no? La realidad es que es una caja negra, ¿no? Y con esto que decíamos al inicio de la presentación, donde pues ya tengo servicios en contenedores, ya tengo servicios en nubes públicas, tengo varias nubes públicas porque hay plataformas que solo se pueden desplegar con ciertas características de un fabricante X, ¿no? Eh, yo consumo servicios como SaaS, como IaaS, como PaaS, ¿no? Entonces se vuelve literal, como pueden ver en la presentación, una caja negra, porque yo sé que hay dispositivos, pero ¿qué flujos existen? ¿Qué comunicaciones deben estar establecidas y cuáles o son redundantes o son innecesarias? La gran mayoría de las veces lo desconocemos, ¿no? Entonces, Antonio, es... Ujú. perdón, pero ahora que lo No, no, mencionas, no, está hay, bien. hay Me, un, me- me- gracias, me funcionan las preguntas. hay un punto que se habla siempre que hacemos ese tipo de presentaciones y yo espero que nadie acá lo haya vivido, de verdad lo espero de todo corazón, aunque sé que la realidad es otra. Em, Cuando hay un incidente y hacemos un war room y lo primero que surge es alguien puede dibujar un mapa de dependencias de las aplicaciones críticas para saber de dónde puede haber una comunicación que pueda bloquear. Ese es un tema súper crítico. Alguien me dijo una vez que no estaba seguro si quién conocía mejor la red ante un incidente. Si él como dueño de la red, digamos el administrador de red, o un atacante que ya logró entrar. Como bien lo decías hace un rato, ya hizo un análisis, probablemente ya investigó y ya conoce más de lo que nosotros conocemos sobre conectividad. Correcto. Te suena familiar? Es que ese es el estándar, mi estimado Daniel. O sea, la realidad, y tú sabes que en seguridad tenemos una máxima, ¿no? No puedes proteger lo que no conoces, ¿no? Y en ese sentido, esa es una de las premisas de Guardicore, entender qué hay en la red, saber qué dispositivos existen,
independientemente de la ubicación, conocer qué aplicativos están ahí, qué servicios utilizan, qué puertos. Y de esta forma vamos creando ese mapa, vamos definiendo estructuras y etiquetando comportamientos, etiquetando bloques de servicios, etiquetando ubicaciones, de tal forma que esto se vuelve un mapa vivo, ¿no? Imagínate que el día de mañana recibes, como decíamos hace un momento, un ataque, ¿no? Un intento de inyección de ransomware, donde tú ya tienes una arquitectura de microsegmentación, ya mapeas qué procesos son los que deben estar corriendo, ya sabes qué usuarios son los que van a tener acceso, desde qué servicios, hacia qué ubicaciones. Entonces, la primera parte, el primer pilar de una estrategia de microsegmentación es entender el entorno, ¿no? Y esa es una de las características clave de Guardicore. Imagínate soportar plataformas legacy, plataformas obsoletas, tener un agente ligero que no reinicie equipos, porque eso es clave, eso es algo que ha detenido muchas iniciativas de la gente para establecer estrategias de microsegmentación, ¿no? La pérdida o las ventanas de mantenimiento que se requieren. Nosotros no lo necesitamos. Tener componentes que se despliegan en contenedores, en hipervisoras, en servicios de nube, para justamente traer toda esa telemetría. Y esa telemetría llevada a nivel granular de procesos y de servicios. Imagínate que tú le puedas dar la referencia de un servicio en un Linux a una base de datos, ¿no? Utilizas MongoDB para tus aplicativos web. Bueno, imagínate poder hacer esa microsegmentación tan granular que vayas al nivel de los aplicativos. No se trata nada más de IPs y puertos, ¿no? Eso es cosa del pasado, ¿no? Necesitas conocer los aplicativos, los servicios que están detrás de ellos. Y eso efectivamente te va a ayudar a construir esos microtúneles de servicios que garantizan que eso es lo único que está permitido. Todo lo demás o es alertado o es rechazado, ¿no? Dependiendo del nivel de madurez de las políticas que se vayan definiendo, las reglas de microsegmentación que la organización vaya necesitando. Y cada organización tiene diferentes necesidades. Una realidad, Antonio, justo que ahorita mencionabas, incluso hablaste de migración, de temas de nube o adopción de contenedores, y ahorita que hablas de crear reglas, claramente sabemos que microsegmentar requiere, ya lo decías hace un rato, requiere conocimiento de la red, visibilidad, saber qué es lo que aseguramos y cuál es la comunicación que existe. Y definitivamente eso es una acción que toma cierto grado de trabajo, definir las reglas. Afortunadamente, hoy día la inteligencia artificial pues ayuda también a esto, a identificar, conocer tráficos, movimientos y hacer reglas de una manera relativamente más sencilla que hacerlo todo manualmente. Pero ¿qué sucede cuando hay una organización y aquí creo que todos se sienten familiarizados y si no alguien pues puede libremente colocarlo en el chat y trataremos de responder sus consultas? Lo que quiero decirte, Antonio, es cuando una organización ha trabajado y ha creado sus reglas y en un movimiento estratégico, ya sea de seguridad, de negocio, decide migrar, por ejemplo, a nube. O lo que decíamos, no ha llegado tal vez ni siquiera a contenedores y APIs, comienza a hacer adopción de nuevas cargas de trabajo. ¿Qué sucede? Es necesario, y ya que estamos hablando propiamente de la herramienta Guardicore, ¿es necesario recrear nuevamente las políticas o hay alguna forma de hacer esa adopción más rápido? Ese es un punto bien interesante, Daniel, porque justamente esa es una de nuestras características más fuertes, ¿no? Hemos tenido la fortuna de ayudar a organizaciones que tal vez la microsegmentación era un proyecto, pues sí, con cierto nivel de prioridad, pero el tema de disponibilidad, el tema de servicios de cómputo apremia por pues, las transiciones que hay, ¿no? Gente moviéndose entre hipervisoras, como tú bien decías, organizaciones moviéndose a la nube, cambiándose de nube a nube, etcétera, ¿no? Fíjate que una de las características más interesantes justamente de nuestra herramienta es que una vez desplegado, ¿no? Ya sea a través de los agentes, ya sea a través de los conectores, o ambos escenarios de mapeo de los entornos, esa construcción de las etiquetas, esa construcción de la estructura de funcionamiento, ¿no? Ese detalle de cómo vamos pasando de la awareness, ¿no? A un draft de una política,
a la parte de alertamiento para todas las desviaciones y posteriormente a la fase de bloqueo. Nosotros cuando ya tenemos establecido ese set de políticas, de reglas en nuestro entorno, ya no importa que nosotros movamos un dispositivo. Imagínate que tienes un servidor bare metal que lo vas a virtualizar, o tienes un servidor virtualizado que lo vas a cambiar de hipervisora, o te lo vas a llevar a la nube, o de una instancia de nube lo vas a llevar a contenedores. Si nuestro componente ya está desplegado en ese servidor, en ese equipo, tú lo apagas en un lado, lo migras, despierta en el otro escenario, y mientras haya la conectividad, nosotros lo vamos a tener perfectamente mapeado. ¿Qué significa? Que las reglas siguen a los dispositivos a donde quiera que vaya, ¿no? Y de esa forma garantizas que las comunicaciones se siguen manteniendo con los controles que habríamos predefinido, ¿no? No es empezar de cero a crear una estructura de comunicaciones en un entorno completamente distinto, ¿no? Mientras tengamos esa conectividad, mientras la política sea gestionable desde nuestra consola hacia los agentes, nosotros reforzamos esa protección sin importar el nuevo ambiente donde esté desplegado el entorno, ¿no? Y de esa forma, obviamente, pues también tenemos los controles a nuevos servicios, nuevas conexiones, ¿no? Estamos conscientes de que se agregan nuevos dispositivos, nuevos elementos. Bueno, pues imagínate qué sencillo decir, oye, estoy creciendo mi despliegue en la nube A, ¿no? Tenía 10 servidores, pues por demanda, por consumo de mis aplicativos, voy a agregar otros 5 servidores. Los agregas, les cuelgas las etiquetas que pertenecen a ese grupo de trabajo y listo. Tienes las reglas de conectividad con ese entorno actualizadas para esos nuevos equipos que se están integrando, ¿no? La realidad es que es facilísimo ese despliegue y esa capacidad de conocimiento. Y obviamente siempre manteniendo ese awareness de los cambios, ¿no? Sabemos que la única constante en este tipo de entornos es el cambio, ¿no? Entonces, estamos tuneando las aplicaciones, tuneando los servicios de manera constante, ¿no? Como tú bien decías, con el uso de inteligencia artificial, vamos identificando variaciones, vamos identificando nuevos componentes, nuevos servicios, de tal forma que robustecemos la política de manera constante, ¿no? Tenemos que mantener activo ese awareness del entorno, no solamente por las amenazas, es importante, sí, porque pues tenemos que proteger el entorno, pero también para conocer cómo se está moviendo el dispositivo o los dispositivos, las aplicaciones, los servicios, ¿no? Tenemos justamente todo ese mapeo. Imagínate que tienes necesidades de documentar toda esa parte, ¿no? Tienes que hacer compliance de alguna normativa, alguna regulación, algún control. Imagínate voltear simplemente al histórico de todo ese mapeo de la red que ya construimos y simplemente decir, para PCI son estos dispositivos y estos son los flujos que están permitidos, ¿no? Me están pidiendo un listado de los servidores con accesos privilegiados, root o admin. Ah, perfecto. Me volteo y le pregunto a la plataforma y aquí está mi respuesta, ¿no? Entonces, es un despliegue muy robusto, muy completo y, como decía, orientado a lo que realmente tiene que ocurrir. Todo lo que es distinto, todo lo que es anómalo, o es inspeccionado, es alertado o es contenido, ¿no? Esa es la característica principal de operación de nuestra plataforma de microsegmentación que robustece el entorno de Zero Trust, ¿no? Recordemos, no se trata solamente de validar la identidad, de autenticar al usuario. Ese es el primer check. ¿Qué hacemos y cómo lo controlamos ya cuando están dentro de nuestra organización, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros buscamos justamente construir un ecosistema que permite mantener la operación justamente enfocándose en eso, en lo que debe ocurrir, en lo que debe permitirse. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Teniendo esa visibilidad, ¿no? Y logrando aplicar esos controles que deben ser
quirúrgicos, ¿no? Porque conocemos procesos, conocemos servicios. Y obviamente, pues aquí, de la mano de las iniciativas, ya habló José por ahí, de todo ese acompañamiento de transformación digital, en este caso, bueno, pues con nuestro aliado tecnológico GBM, ¿no? Eso es lo que yo traía para presentar en este momento. Y lo que yo siempre he dicho, un PowerPoint se ve maravilloso, funciona al 120%. Me gustaría dar paso a mi compañero John León con una demo en vivo que tenemos pensada para, pues, no solamente se quede en una bonita presentación de PowerPoint, ¿no? Adelante, John, por favor. Ya se ve, sí. Sí, ya lo vemos. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar a mostrar realmente cómo funciona nuestra solución. Como decía Antonio en esa introducción, siempre partimos de la fase de visibilidad. Y lo que intentamos mostrar en esta consola, que la tenemos pensada y la hemos creado principalmente para crear este tipo de actividades, es cómo poder centralizar en un solo sitio todos los activos críticos que yo pueda tener, independiente de dónde se encuentren esos activos. En un principio, como estaban hablando antes, es imposible tener en su cabeza o en un gráfico cómo están conectados los diferentes activos cuando hay una dificultad o hay un problema de seguridad. Se vuelve mucho más complejo si tenemos diferentes arquitecturas, ambientes, que es más o menos la realidad que tenemos de nuestros clientes actualmente, que es poder mezclar lo que tengo en mis premisas, lo que tengo en las nubes, lo que tengo a nivel de IaaS, PaaS, lo que podría llegar a tener con ambientes containers solo en un mismo sitio, en una misma consola y poderlo actualizar en tiempo real y jugar con el tiempo para saber si en un momento dado pasó algo, se afectó el servicio, si hubo un problema de seguridad que yo no pude identificar en el pasado. Entonces, en este mapa, en ese principio de visibilidad, podemos identificar no solo los flujos salientes y entrantes que podrían haber ubicados hacia un destino como puede ser Internet, y aquí ya podríamos empezar a identificar problemas como puerto 53 saliendo de forma directa a Internet, sino que también podríamos ver tráfico entrante desde Internet, en este caso viendo puertos como 21 desde Internet, puerto 22 desde Internet, que podrían representar un riesgo o que irían en contravía de nuestras políticas de seguridad. Mezclando lo que podríamos tener en una nube, en este caso Azure, y los componentes que hay sobre la nube, que podríamos tener identificados fácilmente, y también identificar componentes como son ambientes tipo containers, en este caso poderlos involucrar en un solo gráfico. Entonces hacemos una extracción de todo lo que podría representar alguna dificultad de hacer un mapa entre diferentes ambientes y poderlo tener todo concentrado en un solo mismo mapa e identificar cuáles son los flujos de comunicación, haciendo énfasis que donde deberíamos tener más detalles en ese tráfico interno. Seguramente, como lo mencionamos antes, las soluciones perimetrales deben tener algún tipo de control y algún tipo de visibilidad, pero probablemente hacia el interior se queda muy corto la visibilidad que puede haber incluso entre un mismo segmento lógico, desde un mismo segmento, eh, como puede ser una VLAN o como podría llegar a ser otro tipo de cosas. Entonces, partimos de esas comunicaciones nos dan una vista real de lo que está sucediendo. Esas líneas grises nos representan flujos de comunicación. En ambientes productivos esto puede llegar a ser mucho más denso, muchísimas más líneas que no nos permitirían identificar qué es lo que está sucediendo, qué cantidad de tráfico que podríamos ver. En algunos estudios se estiman que entre el 70 y el 85% es un tráfico interno, interno entre comillas, considerando interno lo que podría ser dentro de un mismo data center o interno de lo que podría ser
en un data center extendido, las comunicaciones hacia la nube, no pensando en lo que podría ser Internet o conexiones externas. Y esa gran cantidad de tráfico es lo que carecemos de esa visibilidad, de esa parte oscura que no vemos y que estos mapas generados de forma automática nos permiten identificarlos oportunamente. Si el mapa se complica, tenemos varias alternativas. Entre esas, poderlos agrupar. Esos agrupamientos los podemos hacer etiquetando el tráfico, olvidándonos un poco y separándonos del tema de direccionamiento IP, redes, subnetting, VLANs, ese tipo de cosas, y pensar más en conceptos que vayan orientados al negocio, en este caso, cómo identificar ambientes productivos y cómo es su interacción con otros ambientes, si realmente deberían comunicarse de esa forma o no deberían comunicarse. Y eso me simplifica mucho más el camino en términos de visibilidad, ya que somos mucho más visibles, podríamos llegar a identificar en un momento dado las aplicaciones que están productivas, qué ambiente productivo con uno no productivo, si se está comunicando, debería pasar, no debería pasar y demás, y empezar a entender la interacción de aplicaciones, por ejemplo, entender interdependencias de aplicaciones. Y después de entender esas interdependencias de aplicaciones, poder llegar a hablar de nanosegmentación dentro de una misma aplicación. Entonces, imagínense para cada uno de los casos de ustedes una aplicación crítica. En este caso estoy señalando CRM, pero una que ustedes se imaginen como crítica y decir, esta aplicación no se puede hablar con nadie más, esta aplicación requiere unos controles súper estrictos que solo permitan la comunicación entre ellos. Entonces, poder hacer una política de seguridad que me centre el contenido, que los flujos de comunicación que pasen a través de ellos solo lo hagan sobre este anillo que estoy reflejando. Y si quiero entrar en detalle más hacia el interior de estos flujos de comunicación que estoy mostrando, pues podría llegar en un momento dado incluso a mostrar sus etiquetas, poder mostrar procesos y servicios que están corriendo en un momento dado, poder identificar qué está sucediendo y hacer políticas orientadas a cualquiera de estos anillos si es en un principio lo que yo quisiera. Entonces, poder hacer políticas para separar ambientes, poder hacer políticas para separar una aplicación de las otras, poder hacer nanosegmentación para hacer políticas al interior de una aplicación en particular y compararlas fácilmente en un mapa contra las políticas al lado derecho. Si se fijan al lado izquierdo, espero que lo hayan identificado, unos colores donde identificamos el verde del tráfico que ya lo tenemos permitido por una política de seguridad, naranja con algo que estamos revisando, estamos viendo que podría ser o no ser, y rojo lo que estaríamos bloqueando. Y si se fijan, pues podemos hacer políticas mucho más orientadas a etiquetas que simplifican las políticas de seguridad, las hacen mucho más simples con esquemas tradicionales, contra esquemas tradicionales que podrían hacer 10 reglas para poder hacer lo que nosotros podemos hacer en una, y hacer las políticas enfocadas, puede ser en procesos en puerto y protocolo, o también enfocarlas a un puerto y servicio. Eso con un gran cubrimiento de sistemas operativos. Tenemos un cubrimiento de sistemas operativos muy nuevo. Desde Windows cubrimos todos. Aquí solo hay una pequeña muestra desde el 2000, el primero en servers, hasta el 2025, pero pues en el endpoint, que el endpoint podría ser una parte interesante para incluir dentro de un proyecto de microsegmentación, que podría ser uno de los eslabones débiles, como se estaba conversando anteriormente, y ahí poder incluirlos dentro del proyecto de segmentación. Podríamos tener desde XP, incluimos varias distribuciones de Linux, ambientes tipo containers, nubes y demás. Como lo mencionaron antes, es un agente liviano que no es intrusivo y no dependemos de la cantidad de interfaces, no dependemos de la cantidad de direcciones IP, dependemos básicamente de un agente que está monitoreando el tráfico para después generar políticas de vuelta sobre la gente. Las políticas, como las vimos antes, podemos llegar a tener políticas generadas manualmente. Yo podría desde el mismo mapa generar políticas, contrastar el mapa contra las políticas y decidir cómo hacer una política y llevarla a producción con pocos clics. O puedo sacarle provecho a la inteligencia artificial, de lo que estábamos
hablando antes y decirle a la misma solución que aprenda de nuestro tráfico, y aprenda de qué está entendiendo, cómo se están comunicando nuestros activos, y después de un tiempo prudente para cada organización, de cuánto es el tráfico que debería llegar a interactuar o que puede representar una muestra representativa, él aprende y sugiere estas políticas a través de esta funcionalidad, y lo que nos permite es identificar cuáles son las políticas que se sugieren. Puede ser a nivel de proceso y servicio, puerto y protocolo, con un mapa adecuado, y el administrador puede hacer este proceso en paralelo. Entonces, imagínense si en sus organizaciones tienen 10, 15 aplicaciones críticas, poder desde el primer momento, después de que yo tengo etiquetadas las aplicaciones, en este caso estamos etiquetando y haciendo un ring fence de una aplicación que sea CRM, que puede ser la crítica que estábamos revisando desde el mapa, desde la parte visual, a llevar a un ring fence del ambiente productivo del CRM. Pues imagínense esas 15 aplicaciones aprendiendo simultáneamente el tráfico y simultáneamente generando las oportunas políticas de seguridad que no requieran dedicarle muchísimo tiempo a aprender del mapa, identificar flujos, ir de vuelta y poder hacer ajustes. Aquí es definir los tiempos sobre los cuales vamos a hacer ese aprendizaje, y al final nos da como un resultado, un tangible, algo que podemos llevar a producción haciendo algunos cambios si lo quiero, llevarlo a producción directamente. A esas capas que estamos viendo acá le sumamos la capacidad de poder hacer identificación de problemas de seguridad. Nosotros podemos tener incidentes de seguridad reflejados por reputación. En términos de reputación, identificar si esas comunicaciones externas se están comunicando con sitios identificados como phishing, malware y demás. Esas clasificaciones las hacemos internamente en Akamai, donde nos aprovechamos de ese gran volumen de inteligencia de ciberseguridad que podemos generar, que eso es un gran valor que tenemos nosotros, que no lo puede ofrecer cualquier competidor, donde nosotros ya identificamos a nivel mundial cuáles son los principales generadores o actores que están siendo catalogados como tráfico malicioso, y podemos identificarlos por FQDN, por IP, incluso por proceso y servicio. Pero también tenemos la capacidad de identificar movimientos laterales, y en la capacidad de identificar un movimiento lateral podemos generar este tipo de incidentes donde podemos ver quién se está intentando conectar, qué proceso se está intentando conectar desde un origen, a qué destino, y si logra conectarse, poder identificar qué credenciales utilizó, qué procesos creó, hacia dónde se intentó conectar, todo sin requerir una infraestructura adicional a lo que el cliente ya tiene. Utilizamos infraestructura nuestra que nos permite en un momento dado hacer este tipo de procesos. Entonces, imagínense unas políticas en este proceso que he venido mostrando, partiendo de visibilidad, generando unas políticas automáticas, las llevamos a ejecución y cerramos las aplicaciones y los flujos de comunicación que deberíamos tener, y después de eso generar estos identificación de movimientos laterales cuando podemos identificar un posible movimiento lateral. Esto sin requerir ningún tipo de interacción del administrador o de la consola. La consola se nos vuelve en una herramienta seguramente de consulta para poder entender cuáles son los mapas y los flujos de comunicación que están en constante movimiento. Y pues esa es otra de las dificultades de poder tener accesos y controles, es que no pueden ser estáticos, tenemos que estar monitoreando y verificando si realmente se necesitan ajustes para realizar. Entonces, en esencia, nosotros cubrimos 3 fases. Una de estas es esta fase de visibilidad, donde podemos llegar incluso a identificar de proceso a origen o proceso a destino, puerto y protocolo, cuántos son los flujos de comunicación y son el top de esos flujos de comunicación, no pensando en activos y a nivel de proceso, que podría ser una información interesante, y poderle hacer un seguimiento a cuántos flujos de comunicación estoy protegiendo, cuántas aplicaciones, cuántos ambientes, qué estoy bloqueando y qué no.
poder fácilmente identificar si estoy bloqueando 443, por qué lo estoy haciendo, si es saliente o entrante, cuáles son los usuarios activos en un momento dado en un ambiente particular, y las conexiones en términos de cuáles son las que están siendo alertadas, y en incidentes, cuántos dominios han sido validados en un periodo de tiempo, en una hora, un día, una semana, cuántas IP son maliciosas gracias a nuestra propia inteligencia de ciberseguridad, e incluso los procesos. Entonces, tengo un proceso en un activo que estoy protegiendo, ese proceso está intentando conectarse a Internet y yo estoy validando el proceso de origen, el destino a nivel de IP, de FQDN, y poder validar si esto está sucediendo o está teniendo un incidente de seguridad. Estas tendencias las podemos analizar desde diferentes formas. Veíamos el mapa, que puede llegar a ser interesante. Hay muchas personas que también les gustan los logs, que también los podemos utilizar, y en un momento dado podemos incluso utilizar inteligencia artificial, donde podemos identificar cómo podríamos llegar a tener en un momento dado los logs. En vez de estamos en beta, pero pues podríamos hacer una pregunta en vez de generar los filtros, y poderlo tener una respuesta mucho más rápida. Y tenemos la capacidad de tener tendencias en términos de tráfico para saber cómo estamos comportando en términos de qué es lo que estamos permitiendo versus lo bloqueado, y si es lo que esperamos en un periodo de tiempo. Eso era lo que tenía que presentarles para ser respetuosos con el tiempo que teníamos asignados. Gracias, Yo, Johnny. muchas gracias. Gracias, equipo. Pero yo capturé acá un par de preguntas que me parecen muy importantes entre John y Antonio. Tal vez las abordamos en estos minutos que nos quedan. Una es sobre el tema de la integración con otras soluciones de seguridad. Y creo que valdría la pena mencionar, por ejemplo, cómo podría integrarse con un CIEM, partiendo desde la premisa de algunas instituciones que utilizan, por ejemplo, SOCs, que hacen monitoreo de su infraestructura. Entonces, ¿qué valor podría agregar una plataforma, pues, Guardicore particularmente, en integrándose al SOC para poder sumar logs y tener una mayor visibilidad de ese servicio? Está bien, nosotros nos podemos integrar de diferentes formas. Nosotros podemos integrarnos con fuentes de información externas que nos alimenten de algún tipo de información. Imagínense un XDR integrándonos con información nuestra. Imagínense una solución de análisis de vulnerabilidad que nos pasa una etiqueta alta de vulnerabilidad, y nosotros a través de esa etiqueta generamos políticas automáticas de seguridad. Y también podemos integrarnos con lo que nosotros llamamos exporters, que lo que hacemos es exportar información que le haga sentido a cada uno de los clientes. Entonces podemos tener formatos en syslog servers, en formato de email, Slack, network logs. Podemos definir el detalle que se necesite. Algunos clientes pueden decir, necesito exportar este tipo de logs porque son mis activos críticos, y hay algunos que dicen, solo necesito los incidentes de ciberseguridad que estén catalogados como altos y que correspondan a mi ambiente productivo. Entonces yo puedo definir a través de estas creaciones de estos formatos de exportar, de cómo exportar, qué tipo de información llevo y hacia dónde me la llevo. De esa forma puedo no solo depender de nuestra solución, sino que podríamos hacer parte de un ecosistema, y en ese ecosistema pues podemos convivir con diferentes tipos de soluciones, y esas soluciones hacen parte del proyecto de ZTNA, y al ser parte de ZTNA pues la microsegmentación seguramente será uno de los componentes más importantes que pueden llegar a ver en términos de contenido. Ok, bueno, súper claro. Si alguien quiere consultar algo más sobre esto, buenísimo. Otra de las preguntas que vi es que ¿cuánto tiempo toma implementar? Creo que aquí vale la pena mencionar lo de los servidores, que no requieren reinicio. Díganme ustedes. Sí, aquí, esa si quieres la tomo yo, John. Gracias. Sí, aquí es bien interesante, Daniel, porque eh, justamente la capacidad de no reiniciar equipos nos ha permitido accionar despliegues de manera muy rápida, ¿no? Tuvimos una situación
muy interesante en una prueba de concepto, donde la renuencia, ¿no? Lo entendemos porque se requiere la interacción entre varias áreas, ¿no? Esta infraestructura, están los dueños de las aplicaciones, está el equipo de ciberseguridad, entonces, pues hay una lista de aprobaciones que muchas veces son más desaprobaciones, ¿no? Porque nadie quiere tocar sus dispositivos, y sus servicios, ¿no? Entonces ocurrió algo bien interesante en una prueba de concepto. Solo nos habíamos desplegado en 2 servidores. Ya llevábamos más de 2 semanas en la prueba de concepto. Y lo interesante fue que entramos a sesión para pues, revisar, ¿no? Si es que podíamos crecer el despliegue en la prueba de concepto. Y fue curioso porque vimos algunas comunicaciones erráticas, ¿no? Dominios muy recientes, ¿no? De esos que utilizan los atacantes que acaban de comprar hace algunas horas y el malware, bueno, pues ya está reportando hacia allá. Entonces, lo estábamos alertando justamente en uno de esos 2 servidores. Se hizo la trazabilidad, lo que explicaba John de esa reputación, esa analítica con todo el contexto de tráfico que tiene Akamai. Digo, al final somos Akamai, ¿no? Vemos pasar una gran cantidad de tráfico. Y bueno, pues en ese sentido, con esas alertas, em, la gente empezó a ver, dijeron, oye, pero pues tenemos EDRs, tenemos firewalls, tenemos un montón de cosas, y ninguna lo alertó, ¿no? Y el agente sí lo hizo. En esa sesión, en cuestión de 40 minutos, se desplegaron 10 licencias más, ¿no? Entonces, es muy ágil, muy rápido. Un caso muy puntual, un cliente gigantesco, una telco, hizo un despliegue de más de 10,000 agentes en 2 semanas, ¿no? O sea, si tenemos las herramientas adecuadas, ¿no? Un GPO, por ejemplo, para hacer distribución del instalador, es muy, muy sencillo, ¿no? No, realmente es impulsar que haya esa coordinación entre áreas. Súper, súper, Antonio. Más bien, muchas gracias. Y otra pregunta que vi por acá que me abre también un tema importante. ¿Cómo podría resolver el tema de vulnerabilidades? Yo creo que justo con el tema de la herramienta mitos de Anthropic, el tema del uso de la inteligencia artificial, el descubrir vulnerabilidades en una velocidad exponencial. No, no, es que lo que pasa es que es un tema, porque creo que en muchos de los casos tendemos a creer que la inteligencia artificial vino a crear vulnerabilidades y realmente no es así. Vino más bien a descubrir las que no habíamos logrado descubrir y claramente esa misma inteligencia podría ayudar a explotarlas. Quisiera responder esa pregunta sobre cómo podría una herramienta de microsegmentación como Guardicore ayudar a mitigar esa cantidad exorbitante de vulnerabilidades descubiertas últimamente. Sí, mira, y perdona ahí la analogía, pero es como irte a un manglar, a la selva, a matar mosquitos con un matamoscas, ¿no? No hay manera, ¿no? Por mucho que abaniques, no vas a poder con todas esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, justamente lo comentábamos al inicio de la presentación, nuestro enfoque es el opuesto, ¿no? Hay un concepto que es white labeling, ¿no? Lo que tú ya conoces, lo que tú ya validaste que es correcto, lo que debe ocurrir en mi operación del día a día, lo que es crítico, eso es lo que vamos a permitir, ¿no? Y todas las desviaciones las voy a inspeccionar, las voy a alertar, las voy a bloquear, ¿no? Y de esa manera tú garantizas que lo que está correcto ocurre y todo lo demás lo pones en una fase de analítica, de evaluación o de contención, ¿no? Es un approach inverso, ¿no? En lugar de estar persiguiendo malware y ransomware, por todos lados y además invirtiendo plata porque todo eso pues cuesta, ¿no? Te enfocas en lo que sí debe ocurrir, en lo que sí debe existir y de esa forma eres más eficiente. Estás permitiendo solamente aquello que debe ser y te centras en la parte crítica y creas ese microperímetro en tus servicios, en tus aplicativos, en tus componentes, ¿no? La forma de actuar y lo decíamos muy bien al inicio, ¿no? De hecho, tú mismo lo comentabas,
es invertir el paradigma, ¿no? Dejar de ser reactivo y ser proactivo, ¿no? Te vas a lo que es esencial para el negocio y evitas estar en la carrera sin fin contra las vulnerabilidades y los parches que se requieren, ¿no? Te enfocas en que funcione lo que tiene que funcionar. Ese sería el concepto. Bueno, Antonio, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, gracias Daniel también por esa moderación. Y sí, bueno, aquí seguimos. Yo creo que importante también hacerles saber a todos bueno, que nos pueden contactar, ¿verdad? A nuestro correo mercadeo@gm.net. Y también, pues, por supuesto, aquí a cada uno de los panelistas. Como ya vieron, bueno, junto con Akamai y GBM, pues podemos brindarles toda esa solución completa de ciberseguridad. Y bueno, en un módulo, una sesión, un tema bastante como visual, bastante interactivo. También, y verdad, Antonio y equipo Akamai, creo que no me deja mentir, también podemos hacer sesiones, digamos, de demos ya un poco más personalizadas, de algo que quieran ver. Entonces también ahí nos pueden contactar. Por nuestro lado, aquí, no sé, Daniel, no veo más consultas. Muchísimas gracias, pero bueno, no sé, yo sí le pediría a Antonio a ver si nos hace un poco de cierre de esta sesión, como para algo que les quiera dejar a nuestra audiencia para, para ya ir cerrando. Claro, gracias, Gabriela. Sí, efectivamente, mira, es abrumador este tema de amenazas, ¿no? De por sí ya era una carrera complicada, ¿no? Los atacantes solo se dedican a eso, ¿no? Y ahora con la llegada de estas herramientas como mitos, ¿no? Que como bien dice Daniel, su objetivo no es atacar, no es vulnerar, es descubrir lo que es vulnerable de lo que ya existe, ¿no? Pero bueno, pues siempre el actor malicioso va a sacar provecho de esto. Entonces, no caigamos en la trampa de ir sobre mitigar todas las vulnerabilidades. Es una carrera sin fin. Vamos a darle el sentido correcto. Vamos a proteger lo que es crítico para el negocio. Vamos a descubrir qué está sucediendo con mis servicios, con mis aplicaciones, mi cadena de suministro y con base en eso creemos los controles, ¿no? Es claro, estamos seguros que un concepto de microsegmentación bien desplegado le da a una organización el control en cuestión de semanas, ¿no? No meses, no años, semanas, por la facilidad, por el aprovechamiento de todas las capacidades que tiene nuestra herramienta. Entonces, bueno, pues los invitamos, como bien dijiste, una sesión ya más personalizada, más customizada, una demo, una prueba de concepto, ¿no? Estamos abiertos y bueno, pues qué mejor que hacerlo de la mano de GBM como nuestro aliado estratégico para aproximarnos a estas actividades. Entonces, pues nosotros encantados de poder ayudar a la estrategia de microsegmentación de las organizaciones. Gracias, Antonio. Gracias, John y Daniel, por esto. Y José Esteban, tal vez un cierre también muy breve, aparte de GBM, de cómo podemos integrar todo esto en GBM y el apoyo también a lo mejor con otras soluciones, ¿verdad? O con otros servicios, no necesariamente soluciones, pero con otros servicios para ver todo este tema un poco más robusto. No te escuchamos. No sé si... ¿Me escuchan ahora? Perdón. Ahora sí, perfecto. Sí, perdón. Era el headset, disculpas. Como lo decíamos a lo largo de la presentación, acá hay un tema y hablamos de estrategia. En GBM lo que buscamos no es solo ayudarles con proveerles un producto o una solución, sino en ciberseguridad sobre todo lo que buscamos es apoyarlos con la estrategia, hacer un análisis de lo que tienen actualmente, ayudarlos con ese entendimiento de la formación de las estrategias de ciberseguridad, validar el camino de ustedes que llevan
en confianza cero, en todas las políticas de ciberseguridad, etcétera, etcétera, y en conjunto apoyarles en ese robustecimiento de la estrategia de ciberseguridad. Es importante que una sola solución, pues no, como esta, nos puede aportar muchísimo, pero tenemos que ir de lado siempre con una estrategia formal de cada compañía. Entonces, en GBM podemos apoyarlos tanto en los dos caminos, ¿no? Nos gusta hacer la parte consultiva de sentarnos con ustedes a entender su negocio y validar que la estrategia realmente y las herramientas que ustedes implementen sean correctamente utilizadas. Así es, muchas gracias, José, por esa intervención. Sí, definitivamente creo que tenemos bastante que podemos conversar y muy importante, como dijiste, José, o sea, realmente es esa asesoría, algo también más personalizado. Tenemos, creo que de todo tipo, ¿verdad? Algo, el famoso como in-a-box, algo muy estandarizado. Que tal vez es más sencillo de implementar, obviamente, porque ya lo tenemos listo, pero también podemos hacer soluciones más personalizadas y evidentemente también con el apoyo de Akamai para brindar esa personalización que se requiere y como bien lo dijiste, Antonio, ofrecer esas pruebas de concepto, esas demos, esas asesorías, en fin, ahí nos pueden contactar. Así que bueno. Equipo Akamai, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este webinar de GM, súper emocionados de habernos tenido por acá y ojalá que no sea el último. Y bueno, nada, José y Valeria, y como digo yo, a todos los GBMs ahí detrás de cámara, muchas gracias por hacer esto posible. Así que bueno, los dejamos, nos despedimos. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Excelente día. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.